Lección 5 para el 2 de agosto de 2025. La Pascua. ¿Qué harías si supieras que una última noche cambiará el destino de toda una nación y que lo único que puede protegerte es la sangre de un cordero? La historia de la Pascua no es solo un recuerdo del pasado. Es una profecía viva del sacrificio de Cristo y una llamada urgente a la fe activa. En esta lección descubriremos por qué el juicio de Dios cayó sobre Egipto, cómo la sangre protegió a los que creyeron y qué significa hoy estar cubiertos por la sangre del Cordero. Prepárate para revivir la noche más solemne del Éxodo y quizás la más decisiva de tu vida espiritual. Lección 5, sábado 26 de julio. Lee para el estudio de esta semana. Éxodo capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 10. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Éxodo capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 30. Primera carta a los Corintios capítulo 5, versículo 7. Éxodo capítulo 13, versículos 14 al 16. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 28. Para memorizar, y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito?, responderán, es la víctima de la Pascua en honor al Señor que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27. La 10ª y última plaga está a punto de caer. Se va el último aviso. Es necesario tomar la decisión final. Se trata de una cuestión de vida o muerte. No solo está en juego la vida de un individuo, sino la prosperidad de las familias y de toda la nación. El faraón y sus funcionarios serán responsables del destino de muchas personas, ya sea para vida o para muerte. Su actitud respecto al Dios viviente de Israel determinará no solo su futuro, sino también el de su nación. ¿Cómo nos sentimos y qué hacemos cuando la gravedad de las circunstancias se ciernen sobre nosotros y tenemos que tomar una decisión que puede tener un gran impacto en la vida de muchos otros además de la nuestra? Dios está más que dispuesto a concedernos sabiduría, entendimiento y poder para hacer lo correcto. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. El problema, sin embargo, es que nuestro obstinado corazón no está siempre dispuesto a hacer lo correcto. Sabemos en qué consiste esto, pero nos negamos a hacerlo. En el relato acerca del Éxodo, la negativa de un hombre a someterse a Dios e incluso ante la abrumadora evidencia, resultó, como siempre ocurre, en una tragedia para él y para muchos otros. Lección 5, domingo 27 de julio. Una plaga más. Lee a José, Éxodo capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 10. ¿Qué advertencia dio Dios antes de ejecutar su juicio sobre Egipto? Versículo 1. Y el Señor dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre el faraón y sobre Egipto. Después de eso, él los deja ir de aquí. Cuando los deje ir, ciertamente los echará de aquí por completo. Versículo 2. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Versículo 3. Y el Señor hizo que el pueblo hallara gracia ante los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido en gran estima en la tierra de Egipto, ante los siervos del faraón y ante el pueblo. Versículo 4. Entonces Moisés dijo, así ha dicho el Señor, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Versículo 5. Y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto,
desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito del ganado. Versículos 6 y 7. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo hubo, ni lo habrá jamás. Versículo 7. Pero contra ninguno de los hijos de Israel, ni siquiera un perro moverá su lengua, ni contra hombre, ni contra animal, para que sepáis que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Versículo 8. Y todos estos siervos tuyos vendrán a mí y se inclinarán ante mí diciendo, vete tú y todo el pueblo que te sigue. Y después de eso saldré. Y salió Moisés muy enojado de la presencia del faraón. Versículos 9 y 10. Y el Señor dijo a Moisés, el faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante del faraón, pero el Señor endureció el corazón del faraón y no dejó ir a los hijos de Israel de su país. El profeta Amós declara, nada hace Dios sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Fiel a ese principio, el Señor no actuó sin antes advertir al faraón lo que estaba por hacerse. A través de Moisés, Egipto recibió la más solemne advertencia. La 10ª y última plaga llegaría como un acto definitivo de juicio contra el orgullo, la injusticia, la violencia y la idolatría que había dominado a la nación. Dios no actuó apresuradamente. Después de 9 plagas, 3 días de oscuridad y múltiples oportunidades para reflexionar, el faraón aún se negaba a obedecer. La paciencia divina alcanzaba su límite. Moisés salió muy enojado de la presencia del faraón, quizás no tanto por su propio disgusto, sino por saber que la dureza del corazón del rey traería sufrimiento y muerte a inocentes. El número 10 es importante en la simbología bíblica. Representa plenitud. Así como los 10 mandamientos son una revelación completa de la voluntad moral de Dios, las 10 plagas simbolizan la expresión completa de su justicia contra un imperio que se había rebelado abiertamente contra él. Si no podemos conseguir el equilibrio perfecto, ciertamente no podemos, porque es mejor inclinarnos más hacia la misericordia que hacia la justicia. ¿O no es eso lo mejor? Es mejor inclinarnos más hacia la misericordia porque Dios mismo se inclina de esa manera. Él no desea la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Ezequiel 18:23. La misericordia refleja el carácter de Dios más plenamente que la ejecución inmediata de justicia. Aunque la justicia es esencial y necesaria, sin misericordia se vuelve fría y dura. Jesús enseñó que el juicio sin misericordia será para quien no mostró misericordia. Santiago 2:13. En nuestras relaciones humanas es mejor errar por el lado del perdón que el por la pena. Lección 5, lunes 28 de julio, la Pascua. Lee Éxodo capítulo 12, versículo 1 al versículo 20. ¿Qué instrucciones específicas dio Dios a Moisés y Aarón antes de que Israel abandonara Egipto? Dios habló a Moisés y Aarón, ordenándoles que ese mes sería el primero del año para ellos. El día 10 de ese mes, cada familia debía tomar un cordero sin defecto, macho de 1 año. Si la familia era pequeña, debía compartirlo con otra. Debían sacrificar el cordero al atardecer del día 14. Tomarían de su sangre y la pondrían en los marcos de las puertas de sus casas. Comerían la carne esa noche, asada al fuego, junto con pan sin levadura y hierbas amargas. No dejarían nada hasta la mañana, lo que quedara debía ser quemado. Comerían deprisa, ceñidos, con sandalias y bastón en mano, como quien se prepara para partir. Durante 7 días no debían comer pan con levadura y debían eliminarla completamente de sus casas. Cualquiera que comiera algo con levadura durante ese tiempo sería excluido del pueblo de Israel.
Esta fiesta debía celebrarse como estatuto perpetuo, recordando la liberación de Egipto. Uno esperaría que Dios instruyera a Moisés y Aarón acerca de cómo organizar la logística de la salida de Egipto, pero en lugar de eso les da instrucciones para adorar cómo celebrar la Pascua. Esto revela una verdad profunda. La redención no comienza con un viaje físico, sino con una relación espiritual. Antes de salir de Egipto, Israel debía reconocer al Dios que los sacaba. Cada familia debía preparar un cordero sin desperdicio. Era una cena con propósito espiritual. Si una familia no podía comerlo todo, debía compartirlo con otra. El símbolo de cordero debía ser preservado completo. No era solo una comida, era un acto de fe, una proclamación de confianza en el poder salvador de Dios. Lee Éxodo 12, 13 y 14. ¿Qué haría el Señor por ellos cuando llegara la última plaga? ¿Qué simboliza eso? Versículo 13. Y la sangre les será por señal en las casas donde estén, y veré la sangre y pasaré de largo, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Versículo 14. Y este día les será memorable, y lo celebrarán como fiesta para el Señor durante sus generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. El término Pascua proviene del hebreo Pesach, que significa pasar por alto o pasar por encima. La sangre del cordero marcaba las casas de los israelitas y los protegía del juicio divino. Esa sangre era señal de vida en medio de la muerte. La Pascua debía celebrarse todos los años no solo como un recuerdo histórico, sino como una experiencia renovada. Cada generación debía apropiarse del milagro como si lo viviera en carne propia. Esto los ayudaría a afirmar su identidad y su fe en el Dios que los liberó. ¿Por qué es tan importante que recuerdes siempre la bondad de Dios para contigo en el pasado y confíes en que también será bondadoso contigo en el futuro? Recordar la bondad de Dios fortalece nuestra fe. Cuando enfrentamos nuevas pruebas, el enemigo intenta hacernos olvidar cómo Dios ya nos ha sostenido antes. Al recordar su fidelidad pasada, nos anclamos en esperanza. Así como Dios cumplió sus promesas con Israel, también cumplirá las que ha hecho a nosotros. El recuerdo es una herramienta espiritual para vencer la duda. Lección 5, martes 29 de julio. Pesach. Lee Éxodo capítulo 12, versículo 17 al 23. ¿Qué papel desempeña la sangre en la celebración de esta nueva festividad religiosa? Versículo 17. Guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día en vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Versículo 18. En el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis pan sin levadura, hasta el día 21 del mes por la tarde. Versículo 21. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera pan leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Versículo 20. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. 21. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen y tómanse corderos por sus familias y sacrifiquen la Pascua. 22. Tomen un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre que estará en un lebrillo y unten el dintel y los 2 postes con la sangre del cordero. Y ninguno de ustedes salga de las puertas de sus casas hasta la mañana. 23. Porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará de largo aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La sangre del cordero pascual no era un mero símbolo decorativo, era el medio de protección y vida. Al marcar los marcos de sus puertas, los israelitas demostraban su fe en el poder redentor de Dios. Esta sangre era una señal visible para el ángel destructor. Donde había fe obediente, habría preservación. Este acto también representaba una profunda tipología de Cristo, quien es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. La sangre rociada prefiguraba el sacrificio de Cristo en la cruz. Solo al estar cubierto por su sangre estamos a salvo del juicio eterno. El cordero debía ser sin defecto, señalando la pureza del Mesías. El acto de rociar sangre con hisopo simbolizaba purificación. Salmo 51:7.
Pablo lo expresa así: límpiasen de la vieja levadura para que sean nueva masa sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya sacrificada. ¿Qué nos dice acerca de la gravedad del pecado el hecho de que fuera necesaria la sangre de Jesús, Dios mismo, para expiarlo? Nos revela que el pecado no es algo trivial. Su costo fue tan alto que solo la sangre del Hijo de Dios pudo pagar el precio. Esto nos ayuda a comprender cuán serio es el pecado a los ojos de Dios y cuánto Él ama a la humanidad al punto de entregar a su propio Hijo para redimirnos. La cruz es la evidencia máxima de dos verdades: el terrible peso del pecado y el insondable amor de Dios. Lección 5. Miércoles 30 de julio. Pasar la antorcha. Lee Éxodo capítulo 12, versículo 24 al 28. ¿Qué punto importante se planteó aquí? 24. Guardaréis esto como estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. 25. Y cuando entréis en la tierra que el Señor les dará, como prometió, guardaréis este rito. 26. Y cuando vuestros hijos les pregunten, ¿qué significa este rito para ustedes?, responderán: es la víctima de Pascua del Señor, el cual pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Versículo 28. Y los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente así, como el Señor había mandado a Moisés y Aarón. Dios no solo deseaba que su pueblo fuera libre físicamente, sino que también permaneciera libre espiritualmente. Para esto, estableció que la Pascua fuera conmemorada en cada generación. El pueblo debía enseñar a sus hijos el significado de ese rito, no como historia antigua, sino como una experiencia viva y personal. Esto nos revela que la fe no se transmite automáticamente, debe ser contada, explicada y vivida en el orar. Los padres eran los primeros maestros espirituales, encargados de mantener viva la memoria de la redención. En el libro de Deuteronomio 26, 5 al 9, se enfatiza cómo cada israelita debía narrar la historia como un sentido de pertenencia. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, los egipcios nos maltrataron y el Señor nos sacó. Esta forma de contar la historia sagrada se convierte en testimonio personal. Incluso antes de salir de Egipto, el pueblo de Israel adoró a Dios y obedeció sus instrucciones. Esto muestra que la fe no espera ver para obedecer, sino que confía anticipadamente en las promesas divinas. ¿Qué punto importante se plantó aquí? El punto clave es que la fe y la historia de la redención deben ser heredadas activamente, no solo vividas individualmente. Es responsabilidad de cada generación enseñar a la siguiente quién es Dios, qué ha hecho y por qué seguimos confiando en Él. Cuando esto se hace correctamente, la fe no solo sobrevive, florece. Lección 5. Jueves 31 de julio. El juicio divino. Lee Éxodo capítulo 12, versículos 29 y 30 acerca de cómo hirió Dios a los primogénitos en Egipto. ¿Por qué se centró Dios en los primogénitos? Ver también Hebreos capítulo 11, versículo 28. Versículo 29. Y aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Versículo 30. Y se levantó aquella noche el faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. La 10ª y última plaga fue un juicio contundente y devastador. Al alcanzar a los primogénitos, Dios no solo ejecutó justicia sobre una nación idólatra y opresora, sino que desmanteló la estructura religiosa y social egipcia, en la cual el primogénito tenía un rol central. El faraón era considerado un dios, y su hijo primogénito era el heredero del linaje divino. Isis era la diosa protectora de los niños. Heket ayudaba en los partos. Min era dios de la fertilidad.
Ninguna de estas deidades pudo proteger a sus devotos. El juicio cayó directamente sobre lo que Egipto más valoraba y adoraba. Dios demostró que solo Él tiene el control sobre la vida. Pero este juicio no fue arbitrario, fue la respuesta divina al pecado acumulado. Como dice en Éxodo capítulo 1, versículo 16 al 22, los egipcios habían matado a los hijos recién nacidos de Israel. Lo que se siembra, se cosecha. En contraste, los hogares cubiertos con sangre fueron preservados, como afirma Hebreos capítulo 11, versículo 28. Por fe, Israel celebró la Pascua y evitó el juicio. ¿Cómo has sufrido a causa de los pecados ajenos? ¿De qué maneras otros han sufrido a causa de tus faltas? ¿Cuál es nuestra única esperanza? Todos hemos sido víctimas de las decisiones de otros. Injusticias, traiciones, negligencias. También, honestamente, nuestras propias decisiones han afectado a otros, incluso inocentes. Esta es la triste realidad del pecado. Sus consecuencias son colectivas. Nuestra única esperanza es Jesucristo. Solo su sangre puede cubrir nuestra culpa y sanar nuestras heridas. Solo en Él encontramos redención, justicia, consuelo y una nueva vida libre de condenación. Lección 5, viernes 1 de agosto. Para estudiar y meditar. Lee el capítulo titulado La Pascua en el libro Patriarcas y Profetas de Elena de White, páginas 252 a 258. Los israelitas obedecieron la orden que Moisés les dio. Rociaron el dintel y los postes de las puertas con la sangre del cordero para que cuando el ángel destructor pasara por Egipto, no entrara en sus casas. A la medianoche se oyó un gran clamor en Egipto. En cada casa, desde el palacio hasta la más humilde choza, había algún muerto. El rey y sus nobles se despertaron consternados. El mismo faraón fue herido por la plaga. Llamó apresuradamente a Moisés y a Aarón y les dijo: «Salgan de entre mi pueblo». Patriarcas y Profetas. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cómo aprendemos a confiar en el poder de la sangre de Jesús para salvarnos y protegernos, como confiaron los israelitas en la sangre del Cordero Pascual? ¿De qué manera podemos aplicar hoy esta lección en nuestras vidas? Aprendemos a confiar en la sangre de Jesús cuando entendemos que nuestra salvación no depende de obras, sino de su sacrificio perfecto. Los israelitas no fueron salvados por méritos propios, sino porque obedecieron al aplicar la sangre del Cordero. Hoy aplicamos esa fe cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos refugiamos en su gracia y vivimos en obediencia confiada. La sangre de Jesús nos limpia, nos protege y nos da seguridad en medio del juicio. 2. ¿Cómo puedes explicar a otras personas la relación entre la Pascua y la muerte de Jesús en la cruz? ¿Cómo ayuda esta conexión a entender mejor el plan de salvación? La Pascua era una sombra profética del sacrificio de Cristo. Así como el Cordero era enmoldado para librar al pueblo del juicio, Jesús murió para librarnos del pecado y de la muerte eterna. Cuando alguien entiende que el Cordero Pascual simbolizaba a Cristo, comprende que Dios ya había preparado un plan de rescate desde antes. Esta conexión muestra que la cruz no fue un accidente, sino el cumplimiento del plan divino de redención. La sangre del Cordero salvó a Israel del juicio. La sangre de Jesús hoy puede salvarte a ti. La Pascua no fue solo un evento del pasado, fue una profecía viva del Evangelio. No se trata de religión, sino de redención. Si esta lección tocó tu corazón, no te vayas sin hacer algo más. Suscríbete, comparte este video con alguien que necesite entender que hay esperanza en medio del juicio. Déjanos un comentario. ¿Qué representa para ti hoy la sangre del Cordero? Y por supuesto, dale like si este mensaje te fortaleció, porque la verdadera libertad no empezó cuando Israel salió de Egipto, sino cuando creyó y obedeció al Dios que salva.